Hola, en concreto es un podcast para hablar en voz alta sobre lo que muchas veces se hace en silencio, el proceso creativo. Conversaciones con arquitectos, creadores y referentes que nos inspiran desde el oficio y la mirada. Para los que hacemos apasionadamente, para los que disfrutamos de crear, para contar con la palabra, con las experiencias, a través de la obra y con todo eso que hacemos de un modo único, porque no sabemos hacerlo de otra forma. Para los atrevidos y los conservadores, los que quieren innovar y los que haciendo se equivocan y aprenden. Los valientes que cuestionan y desafían mientras crean su propio camino. Queremos contagiar la arquitectura como si fuera el perfume más lindo del mundo. Somos los arquitectos Jorgelina y Nicolás del estudio Jorgelina Tortorici y Asociados y desde Oval House, un espacio, un momento para frenar y compartir. Bienvenidos. Hoy nos sentamos con Javier de Stefano, la cara visible de una empresa que combina tradición familiar, conocimiento material y diseño contemporáneo. De Stefano es sinónimo de excelencia en piedra natural y lleva más de 110 años siendo referente en el mundo de la arquitectura, con la calidad de sus productos y su forma de trabajar. Vamos a hablar de legado, de diseño y de cómo se construye una marca con identidad propia, pero también de lo que nos mueve, cómo aprendemos, cómo vivimos, qué nos desafía. Porque todo eso, aunque no parezca, también moldea nuestra forma de crear. Bueno, Javi, gracias por venir. No, gracias a ustedes por tenerme. Un placer. Acá estamos para conversar un ratito. Espectacular. Quizás pensábamos con Nico cuando pensamos en vos como invitado, hablar sobre algo como muy desde el inicio de la piedra, ¿no? Decíamos con Nico, si yo pienso en De Stefano, pienso en piedra natural. Y queríamos preguntarte, ¿vos qué pensás respecto de la piedra como material que a pesar de que pasan los años y se siguen inventando en todos estos nuevos procesos y materiales sintéticos y demás, hay un valor, hay algo que esa piedra natural todavía sigue siendo como un signo como de prestigio, enaltece la arquitectura, ¿viste? Nos pasa a nosotros como arquitectos, que todavía nos cuesta caer en los materiales sintetizados, en los materiales que no son. Y la piedra tiene eso que sigue siendo sublime. Es increíble, es increíble. Podemos debatir porque no sé si tengo la respuesta, pero coincido en lo que vos decís. Y creo que a pesar de que hay muy buenas imitaciones y muchísima tecnología y muchísimo marketing sobre todo, la piedra se sostiene, ¿no? Ahí estoica. Sí. Es un material que estuvo siempre, que se usó siempre y yo creo que le permite a los proyectos llegar a lugares donde es imposible llegar de otra manera, ¿no? Llegar a terminaciones, sí, a transmisión de ciertas ondas o qué, pero como que la piedra y creo que también la madera, podría pasar algo similar, te lleva a lugares muy especiales. Nosotros es difícil como llegar a que otra vemos manera. siempre algo único en las piedras porque pasan los años, todas las piedras son diferentes. Vos podés tener una determinada piedra que te guste, pero son todas diferentes, todas tienen una veta diferente, una imperfección diferente y eso las hace únicas. Totalmente. Yo creo que nosotros como sociedad vamos virando de conceptos, ¿no? Cuando yo empecé con esto, hace 20 años más o menos, había pocas piedras naturales que se trabajaban y estaba el anhelo de la cocina blanca pura. Y cuando yo me acuerdo de atender a los primeros arquitectos al principio, y cuando veían una piedra, la miraban y decían, bueno, me gusta, pero sin esto. O sea, no la podían aceptar como era y la querían perfeccionar. Después ahí vino la primera ola de las superficies de cuarzo, que era la piedra perfecta, era sin ese defecto, sin esto, sin el otro. Y eso causó furor y muy loco que ocupó un lugar de lujo, ¿no? Es decir, esto es lo máximo que podés tener, una cocina blanca. Y creo que después hubo como un proceso de reflexión colectivo y hoy volvimos a un punto donde, no sé si por tanta perfección o por qué, pero hoy siento que volvimos a valorar la imperfección, lo que no es impecable, que tiene esta característica, Nico, que vos decías, que es único. A veces pienso que también que son como razonamientos colectivos que se dan con muchas cosas. No, nosotros justo lo vemos por el lado de la piedra porque nos dedicamos a eso, o de las superficies porque nos dedicamos a eso, pero creo que también
el tema de la inclusión, de valorar la diversidad. Creo que hay un montón de cosas que también van para el mismo lado, ¿no? Como que las cosas no son de una manera, sino lo bueno es que sean diversas, imperfectas, con matices, con misterios. Pensaba con esto que dice Javier de la imperfección y de valorarlo, que a nosotros en nuestras casas, que tenemos como protagonista el hormigón, nos pasa un poco eso. Notamos que, primero que lo valoramos del lado imperfecto, porque le vemos todas las otras virtudes, y nos resistimos un poco a que lo quieran ver perfecto. Cuando viene un cliente y te dice, ay, pero viste, no me gusta la piedrita o la fisura o Y justo nosotros eso sentimos que es eso que lo distingue. Y a vos te debe pasar capaz con las piedras. Esto que decías, bueno, pero mira, te estoy mostrando una piedra natural, maravillosa, de miles de años, y decís, sí, me gusta, pero esto no tanto. Como esa búsqueda de perfección. Pensaba cuando decías, bueno, cuando yo arranqué hace 20 años, me tiraba como un poco más para atrás y pensaba en el 1900, cuando se inicia De Stefano. Hacíamos el ejercicio de pensar qué pasaba en Buenos Aires en el 1900. En 1910, o sea, De Stefano se funda en 1913, Sí. En 1910 se fundó el Teatro Colón, la Estación de Retiro, Palacio Paz, la Corte Suprema de Justicia. Buenos Aires se quería parecer a París. Se traían materiales de Europa, se miraba a Europa todavía, ¿no? Como anhelándola. Y justo ahí nace De Stefano. Quizás como nos cuentes un poquito cómo fue ese inicio. ¿Cómo arranca De Stefano en ese 1900? De Stefano lo arranca Gennaro De Stefano, inmigrante italiano de Avellino, del sur de Italia, cerca de Nápoles, que viene con el oficio de allá y se instala en la zona de San Telmo, cerca del puerto, donde tenía su casa y en la planta baja una pulidora de mármol. Él vivía en la planta alta y empezó puliendo el mármol. Antes, pulir el mármol era todo un oficio. Y había que saber hacerlo, tener ojo, tener mano, tener experiencia. Y bueno, él arrancó de esa manera ahí en San Telmo. Tenemos fotos de bajando las placas, se bajaban de un barco a un bote, de un bote al muelle, del muelle a una carreta con bueyes hasta... Tremendo, claro. No puede ser insólito. Increíble. Y cuando pienso en toda esta secuencia decís, bueno, la noción del tiempo, ¿no? De lo lento que transcurría todo, ¿no? Y pulir una placa de mármol era un trabajo de por lo menos un día, una placa. ¿Genaro dijiste que era el nombre? ¿Era Genaro, tu abuelo? Sí, bisabuelo. Ah, bisabuelo. Sí. O sea, ya es cuarta generación. Cuarta generación, así es. Pues de ahí se fue a Forest, Avenida Forest en Chacarita. Era bastante común y de hecho hoy se sigue viendo que muchas marmolerías están instaladas cerca de cementerios porque antes se memorializaba mucho. La gente invertía mucho dinero en tener una linda tumba. Entonces era muy habitual que el gremio se instale cerca de los cementerios. Entonces ahí se puso en Avenida Forest y después ya mi abuelo muda la empresa Ciudadela, a donde estamos hoy, eso fue en la década del 70. Bueno, y ahora más recientemente estamos acá cerquita, en el Camino de Buen Aire. Siguen creciendo. Con la última apertura. Y bueno, si uno ve la historia, no sé, yo quiero pensar, lo que me cuento a mí mismo al menos, es que cada generación tuvo su impronta, su objetivo, su motivación. Genaro era sobrevivir, venirse de allá y hacerse una vida en Argentina. Mi abuelo fue consolidar eso y asegurar que sus hijos... Bueno, mi abuelo fue profesional, ya era ingeniero y una generación que venía con una idea bastante clara del camino a seguir, me pareció, ¿no? Claro. Es decir, Genaro no había estudiado, mi abuelo Luis Carlos sí, fue ingeniero civil, y bueno, él creo que se dedicó o tenía como objetivo consolidar esa posición y no volver, ¿no?, para atrás. Mi papá y mi tío y mis tíos también creo que le metieron muchísima constancia y nos armaron una base de una empresa muy, muy seria y confiable para que los de la cuarta generación podamos abrir un poco el juego, abrir más sucursales, pensar en más productos, desarrollar marcas propias y bueno, lo que fuimos haciendo en el último tiempo, que lo hicimos parados en los hombros de los que vinieron antes, ¿no? Eso sí lo veo como un trabajo de capas, como un travertino.
Sí. Capa arriba de capa. No, y está bueno lo que contás, Javi, porque en el fondo es una empresa familiar, hay un legado, hay, ¿no? Como, y que cada uno haya, y ahí es donde quizás me interesa después que digas, bueno, vos, Javier, ¿no? ¿Qué hay de Javier en De Stefano como empresa? Dejado su impronta y su sello. Creo que llegamos y encontramos algo que invitaba a ser expandido, ¿no? O sea, que yo valoro muchísimo toda la construcción, ¿no? Y creo que estas cosas se construyen desde base sólida para arriba, igual que, no sé, igual que una casa. Así que yo creo que estaba la oportunidad, estaba la cancha preparada para hacer ese juego. Y yo creo que vine con un esquema que me gusta llevarlo a una metáfora, que es la valija con rueditas, ¿no? La valija con rueditas, que Jerry Garbulski habla mucho de esta historia, que la rueda existió desde siglos, la valija también, y la valija con rueditas se inventó hace muy poquito. O sea, había dos cosas que estaban y esto se... Faltaba unirlas, conectarlas. Faltaba unirlas, juntar cosas que conocíamos, cosas distintas que siempre habían estado, pero que por ahí no se habían sentado en la misma sala, y dejar que pasen cosas. Que haya conversaciones, que se desarrollen productos, que se propongan ideas. Y creo que eso fue nuestro marco conceptual como para empujar todos los desarrollos que fuimos haciendo. Me lo imagino muy como eso, ¿no? En el fondo, la piedra, el hormigón, los vidrios, digo, todo lo que forma una casa, los materiales con los que trabajamos están desde hace miles de años y siguen siendo eso, piedra, cemento, vidrio, hasta que un arquitecto los ve, hasta que un diseñador los ve y con una mirada creativa le da como otra versión. Esto que decís vos, bueno, unimos partes, unimos esos que tienen esta mirada que está intentando todo el tiempo reversionar, al menos no se habló por nosotros, que como que nos rompemos bastante la cabeza, cómo podemos volver a mirar y cada vez a esa pregunta responderle distinto, que es ese material, y puede ser una piedra natural, puede ser un material sintético también, y porque lo vas a usar desde otro lugar o porque se lo querés proponer a un cliente, no, mira, esto va por acá, y eso es como muy importante cuando del otro lado hacen espacio para que eso suceda, ¿no? Nosotros pensamos que en el día a día, casi que te diría mala palabra, el estándar. Estamos tratando de luchar contra eso, siempre de armar como una respuesta creativa ante un problema y que puedas encontrar un lugar en el que te reciban con tu problema y tus ganas de crear y de cambiar y de hacerlo diferente, está buenísimo, se valora un montón. Esto es un poco lo que decías, ¿no? Sí, está buenísimo, pero creo que se trata de encontrar estos espacios donde todos nos sentimos entusiasmados, invitados, y eso promueve... Pero bueno, nace ahora en esta última generación, Javi, sí, ¿no? sí. De un De Stefano como más cercano, más colaborativo. Entiendo también lo de y estaría bueno que nos cuentes un poco, bueno, cuáles son esas nuevas tecnologías que hoy trabajan, que también nos traen un montón de posibilidades a nosotros al momento de crear, y son parte de Stefano, de Stefano, el actual, ¿no? Sí. Sí, bueno, creo que en nuestro gremio más amplio, no el de la marmolería, sino el de la arquitectura, construcción en general, hay tres fuerzas que le están dando forma al futuro, que es, creo que la sostenibilidad, lo digital y la industrialización de las técnicas constructivas. Entonces, yo creo que entre esas tres fuerzas se juegan todas las novedades y los desarrollos que estamos haciendo, bueno, también con ustedes, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tratamos de leer un poco lo que pasa y tratar de ver cómo nosotros podemos aportar algo a esas necesidades o tendencias o corrientes. No quiero decir tendencias como uno sigue la tendencia, pero son cosas que van ocurriendo y que uno si las lee y las puede incorporar, creo que dan mucha posibilidad. Entonces, en la sostenibilidad, bueno, la piedra es un material sostenible por excelencia porque dura muchísimo. O sea, esta casa que está toda hecha en piedra, podrías no cambiar nunca más los pisos, lo podrías repulir y bueno, como tantos pisos que bueno, vos nombrabas el Congreso Retiro, el Teatro Colón o obras de afuera, bueno, que están hechas con piedra que siguen ahí. Entonces, es un material sostenible por naturaleza. ¿Qué se le empezó a agregar y que nosotros lo vemos fuerte? La cercanía.
no solo que sea una piedra natural que siempre estuvo ahí, es parte de la naturaleza, sino que también esté cerca, para que no haya que transportarla y, bueno, invertir recursos en eso. Por el lado de las piedras más industrializadas, neolith, pura stone prima, bueno, procurar incorporar materiales reciclados en las fórmulas. Pero bueno, esa necesidad la vamos canalizando y la vamos incorporando de esa manera. Es una experiencia de austeridad y de renovación y de bienestar, pero con mucha conciencia del uso de los recursos. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay todo un primer capítulo que nosotros, por ahí te puedo decir cómo razonamos para decir, bueno, ¿por qué después hacemos lo que hacemos? Claro, y te terminás uniendo a esos que tienen en el fondo tu misma, no sé, misión, propósito, por decirlo de una forma, ¿no? Eso que te identifica a la hora del hacer, y uno, bueno, se va uniendo con ese que se siente identificado. Sí. En esto que decís, bueno, ¿cómo seleccionas una marca para que esté hoy dentro de Stefano? Exactamente. Nosotros también fuimos desarrollando un lema con el tiempo que dice, ayudamos a crear espacios que inspiran. Es por ahí una forma linda de decir, incorporamos cosas que tendríamos en nuestras casas. O sea, todo lo que hacemos en De Stefano está hecho de verdad con un entusiasmo y un cariño de decir, bueno, esto es lo que yo haría para mí. En ningún momento nos debatimos con compromisos de calidad o de esto o de lo otro. Es decir, bueno, si esto comercialmente no es lo mejor, no importa, pero por lo menos tiene sentido para nosotros y vamos a disfrutar de hacerlo. Y eso en general nos ha dado resultado. Por supuesto que no siempre, pero fue una forma, una visión, una filosofía que nos funcionó. Justo hablaste de la incorporación de nuevas marcas como Pura Stone. Y me viene, hay una publicidad de Pura Stone del 2020 que participás vos. Yo cuando me la muestran digo, no es Javi. Sí, es Javi. Sí, es Javi. Contanos un poco de esa publicidad. ¿Cómo llegas vos a hacer una publicidad y no contratar un actor, una actriz? Sí. Fue muy divertido eso. Primero que fue un trabajo de equipo, o sea, todos los que actuamos somos los de la empresa. Sí, o sea, vemos caras ustedes conocidas. los conocen a varios, ¿no? Voy un pasito antes. Pura Stone nace como, también esto decíamos la valija con rueditas, ¿no? Es decir, por un lado nosotros tenemos el conocimiento de qué diseño se demanda acá, qué es lo que la gente quiere poner en su casa y demás. Y por otro lado, tenemos la capacidad de producir y la escala para armar algo nosotros. Vos ya sabías qué partecita de la piedra a la gente no le gustaba. Claro, exactamente. Que la señora quería el blanco puro. Y claro, el blanco puro, la manchita, la veta, no, un poquitito, es como la madera, es lo mismo. Nosotros en ese momento distribuíamos una marca europea que, si bien es europea, la verdad que su colección la pensaba para Estados Unidos, que es, creo que sigue siendo su principal mercado. Y decíamos, nosotros al final estamos trayendo algo que está pensado para otro lado y incomodaba un poco. Y además tenía toda una maquinaria de marketing muy sofisticada con un montón de estrellas, no sé, había tenistas, modelos, ¿viste? Un montón de gente que decías, al final la gente no se está comprando un material para la mesa, se está comprando un pedacito de la imagen de claro, de la imagen vendiendo. Del otro. Y digo, pero si la gente no quiere eso, la gente quiere una mesada que esté linda y que sea buena. Entonces empezamos a desarrollar este concepto de Pura Stone simplemente bueno. Simplemente bueno es sin verso, digamos, ¿no? O sea, está bueno, punto. Y también esta idea de democratizar el diseño y demás y darle el respaldo nuestro, dándole 25 años de garantía. Y vimos una publicidad de Dollar Shave Club que un poco tiene el mismo concepto de negocio de agarremos un producto, saquémosle toda la espuma, dejemos lo esencial, eso se va a traducir en un precio más competitivo y eso en definitiva es lo que la gente quiere, ¿no? Hicimos un poco un chiste con eso y... Está buenísima. Bueno, sí, te hiciste ahí como famoso entre arquitectos, porque fue como muy... Fue divertido. Hubo mucho eco, está buenísima, a nosotros nos divierte un montón. Y ese es un poco también como sos vos, que te animás, que digo, sos una persona alegre, que le gusta la música, que le gusta, ¿no? Como todo eso. Sí, total. Sí, también fue en un momento particular que se dio y
No sé si vamos a hablar de la pausa o no, pero... Sí, hablemos de la pausa. Tenemos que hablar de la pausa. Bueno, pero fue un momento de pausa, porque eso fue en pandemia. 2020, justo. Y en pandemia, bueno, con todos los sinsabores que trajo y todo, también trajo esta pausa obligada, donde creo que fue caldo de cultivo para muchísima cosa interesante también, más allá de todos los problemas que trajo. Recién hablábamos del valor de la pausa y del proceso creativo como casi como una necesidad, ¿no? Del frenar para crear y crear en todos los sentidos, en todos los aspectos, para diseñar una casa, para escribir una canción, para un libro, para decidir un producto nuevo y crearlo y poner un nombre y fabricarlo y dar 25 años de experiencia, digo, para todo necesaria. Y un poco así nació esa colección que estamos haciendo juntos. Estamos en eso. Súper entusiasmados nosotros, como primera experiencia de diseñar un objeto y de cambiar la cabeza y de cambiar un poco la escala y así como, quizás también como demostrar un poco esta mirada que nos distingue, que hacemos casas en el estudio, pero muchas veces diseñamos objetos que van quedando como en cada casa y está esa mirada. Solo que ahora nos acercamos, la compartimos, la sinergia, esto que decíamos, cuando alguien piensa o tiene ese sentimiento como el tuyo de hacer las cosas bien, de querer hacer algo de una forma desinteresada o apasionadamente porque esto es tu oficio o esta es tu profesión y un poco así nos fuimos acercando y bueno, y un día conversamos y te dijimos, che, están estos dibujos, podríamos hacer esto. Yo me acuerdo perfecto del silencio y que me dijiste, bueno, hagámoslo, ¿no? Sí, total. Y está bueno eso. A mí una cosa, Georg, que me llamó mucho la atención del planteo de ustedes y que me llama la atención en general de su especialidad, de la arquitectura y el diseño, es cómo el diseño fomenta, moldea, incentiva o propicia conductas o ciertas experiencias, ¿no? Y me pareció súper interesante invitar a la pausa como fuente de tanta cosa buena que venimos hablando, desde un producto y desde un producto que uso a diario y que tengo que... Y que el propio diseño de ese producto me va a recordar lo buena que está la pausa. Y me va a dar una experiencia de pausa en ese momento y con cada uso. Eso a mí me vuela la cabeza de lo que hacen ustedes, ¿no? Digo, esta gente que bárbaro tienen la posibilidad de, con lo que hacen, bueno, generar o de alguna forma moldear o invitar a ciertas conductas o recordar cosas que hacen cultura y que, bueno, creo que tienen un impacto enorme o pueden tener un impacto enorme en la vida. En el mejor de los casos es conmover a alguien, hacer sentir algo, digo, desde el diseño. Para mí eso, ahí ya la arquitectura se parece tanto al arte, ¿no? Cuando vos te empezás a meter en un lugar en el que no hay un objeto y nada más y ese objeto transforma la forma en la que esa persona puede vivir adentro de su casa, por ejemplo. Nosotros decimos, le damos forma al buen habitar. ¿Y qué es el buen habitar para nosotros? Bueno, quizás eso, que en esta línea que vamos a hacer, en esta colección de lavatorios y de solados, por ejemplo, hablando de los lavatorios, que el momento de lavarse las manos, que es algo de lo más diario y cotidiano y terrenal posible, casi estés en una experiencia conectando con la naturaleza en el momento en el que quizás antes de tocar el agua la escuchás como en la vertiente de una montaña. Como que todos esos temas que estuvimos hablando, para mí, tienen un montón que ver con esto de la etapa creativa y de hacer algo con la piedra que hace miles de años que está, con el agua que está de que existe el planeta. Es fundamental para la vida. Claro, sí. que es fundamental para la vida. Y bueno, y tener esa mirada de decir, ¿y con esto qué se nos ocurre? A mí me pareció maravilloso. Estamos, por eso te decía, muy entusiasmados. Y después con todo el aprendizaje que hay en eso, ¿no? Porque vos te metés en algo, yo siempre digo como en un acto de fe, porque crear es un poco eso. Primero creer en algo que no existe y después decir, bueno, ahora cómo funciona. Y así nos rompemos la cabeza con Nico miles de veces con cosas que queremos hacer y que cuesta. Bueno, acá se armó mucho equipo, ¿no? Desde Stefano, la tecnología, el conocimiento, la experiencia. Bueno, ahora se la marmolería, la iluminación. Ahí creo que está la magia, ¿no? Sí.
del trabajo en equipo, Sí. de lo multidisciplinario, ¿no? Que venga alguien que entiende de agua, que venga el que sabe de piedra, que venga alguien que tiene ganas de diseñar algo distinto. Y toda esa sinergia y todo ese conocimiento, bueno, van a dar a luz esta colección que para mí va a valer la pena. Un montón, 100%. un montón. Y después está, porque vamos a hablar y si no la gente no va a saber de qué estamos hablando, la línea de pisos desolados que diseñamos, que también se inspiran, o sea, todo se inspira en la naturaleza. En el fondo es este valor que decíamos para mí, de la piedra, decíamos al principio de la conversación, ¿por qué hoy la piedra sigue teniendo? Porque tiene algo de conexión con la historia, algo que va a ser de material noble que va a ser para siempre, ¿no? Esto que decías, esta casa tiene un montón de piedras, va a hacer que siempre sea así. Eso es maravilloso en realidad, lo atemporal del diseño, ¿no? Y entonces uno cuando busca un material noble y capaz le corre un poquitito al fake de otro material, bueno, porque están valorando eso, digo. Esta colección tiene esa mirada de volver al origen, ¿no? Volver al cero. Sí. Y con la línea de solados, me parece que también hay algo de eso, es decir, rompamos con la marmeta rectangular, con lo industrializado y lo perfecto, y valoremos lo que decías al principio, lo imperfecto de la naturaleza, lo casual, lo orgánico. Y ahí nació esta colección que, bueno, un poco habíamos visto las salinas en Jujuy, habíamos viajado, habíamos visto que ahí había algo de los pentágonos, del hexágono, y empezamos a romper y a jugar con toda esa geometría. Y un poco de la mano de ustedes con tecnologías y formas de cortado logramos estos pisos de piedra natural en tamaños XL. Sí. Entonces dijimos, bueno, desde la geometría rompemos con lo rectangular y también jugamos un poco con la escala y agrandamos como las piezas. Así que creo que ahí también hay algo de volver y de mirar y de reversionar, que nos hicieron lugar ustedes y nos permitieron a nosotros crear esto que eran dibujos, no sé. Totalmente, totalmente. Y no es que nosotros hagamos lugar, esas cosas van pasando, ¿viste? Uno va hablando, se va entusiasmando, intercambia una idea que después da lugar a un café, que se suma otro más y demás, y se van formando estos equipos que, bueno, que tienen esta finalidad de llevar adelante una ilusión que siempre nos hace aprender y disfrutar. Y bueno, creo que está buenísimo eso también y creo que es una gran suerte que tenemos de poder conjugar esto de trabajo y disfrute y Es que que cuando eso se retroalimente, ¿no? Sí, cuando creció un poco la idea esta y nació el deseo de hacerlo, siempre fantaseo con la idea del crear libre sin la figura del cliente, Claro, por decir, ¿no? claro. Con el desinterés, el hacer Sí, porque... sin el apuro de hacerlo porque hay que entregar o por... Claro, el hacer desinteresado, por puro placer, el hacer creativo, el diseñar y demás. Y un poco fue así. Creo que en las primeras reuniones que teníamos decíamos, no sabemos a dónde vamos, esto es lo que queremos hacer, lo dibujamos, lo No tenemos. sabemos qué va a salir, que Tal vamos a cual. hacer lo mejor. Vamos pero- viendo y así fue sucediendo, pero a veces eso es lo que necesitas, ¿viste? Como que te dejen ser. Y bueno, nos dejaron ser y Está buenísimo. está bueno. Y se sumó Mariano Sí. Airaldi. Airaldi, tremendo lo que Un hace. divino. Vimos su Y estudio. Talpiedra con Leandro. Bueno, Sí. nada, y eso está buenísimo. Antonella desde la coordinación. Anton nos tiene una paciencia hermosa, divina. Me dice, Jora, a mí esto me divierte, olvídate. Pues yo le digo, llámenos, estamos acá. No, a mí esto me encanta. A nosotros nos nutre muchísimo también. O sea, yo creo que al final es esta lógica de, bueno, todos estamos pasándola bien y está buenísimo. No, porque rompes un poco la rutina, salís de tu espacio de confort, seguro para nosotros. Hicimos una pausa. Hicimos una pausa. Exacto. Hicimos una pausa. Dejamos de trabajar un rato y nos pusimos a hacer algo que nos interesa, nos divierte, nos gusta. Total. Sí, y hoy después, bueno, estás compartiéndolo con tus colegas, con amigos, con, no sé, proveedores, clientes, y ese objeto después es parte de tu arquitectura. Para mí es como que todo empieza como a girar y está buenísimo. Esto siempre genera entusiasmo y el entusiasmo es lo más contagioso del mundo. Y eso también es lindo. Decir, bueno, hicimos esto y estoy seguro que eso va a entusiasmar a otro que también haga lo propio. Total. No sé, y está buenísimo Total. también. Sí. Bueno, hay algo en compartir, en el Sí. hacer. Nosotros vivimos haciendo eso de invitamos a mostrar una obra y lejos de pensar que eso queda puertas adentro,
nos encanta compartirlo y que sin nos un fin pregunten. comercial, nada, solo con el fin de mostrarte, que aprendan, Eso está de que buenísimo de vean. ustedes, como de compartir, de abrir puertas y decir, bueno, vengan, yo hago esto así, esto así y demás. Y creo que se arma un grupito lindo que también se van contagiando entre ustedes, ¿no? Ahora nos preguntan cuándo vamos a hacer. Arrancamos hace mucho tiempo que dijimos, bueno, y si hacemos, invitamos, nos iban preguntando por las redes sociales si podían conocer una obra del estudio. Dijimos, bueno, hagamos un sorteo, vemos. El tema es que cuando hicimos el último sorteo, que fue para ver la obra de mi casa, se anotaron 1.000 personas. Y dijimos, claro, nos van a rajar del barrio Sí, directamente. Acá no pueden entrar 1.000 personas, ¿cómo hacemos? Creo que pusimos 30, vinieron 15, 30. Hicimos con un 15 compañero. con un invitado Claro. cada uno. Eso está buenísimo. Eso ustedes, bueno, nada, es Y ahora este efecto cascada, ¿no? Claro, y ahora se generó eso, entonces todos los años nos van preguntando, ¿y este año dónde se hace? ¿Cuándo? Y bueno, ya sabemos, y nosotros medio que lo tomamos así también, cada año arrancamos y decimos, bueno, este año ¿en qué mes hacemos un visit? Javi, capaz estaría bueno preguntarte, viste como que todos en algún momento de nuestro camino profesional sufrimos como algún aprendizaje así forzoso, fuerte, que quizá, mirá, lo que aprendí acá, yo siempre digo, en nuestro primer subsuelo, Nico, aprendimos todo lo que había que aprender de un sopapo de realidad y ya ahora casi que de taquito te diría. Pero bueno, ¿cuál es para vos ese momento que decís, y alguna vez me pasó esto y dije, no, acá toqué fondo y mirá todo lo que aprendí? Generalmente Sí. se aprende de los errores, ¿no? Sí, total. Un montón. Tengo un montón de errores y golpes contra la pared. Por ahí uno más fresco. Nosotros el año pasado en la empresa tuvimos 2 fraudes. Tremendo. Tremendo. O sea, me decís fraude y digo, miedo. Sí, y bueno, la verdad que fraude administrativo y de stock. Y bueno, obviamente es un golpazo, sobre todo en una empresa donde nosotros nos basamos mucho en la confianza y Claro, gente te de iba a toda decir la eso. vida y bla, bla, bla. Y bueno, nada, pasado el golpe y ¿Aprendés? queda solamente aprender y empezamos, y eso nos cambió la mirada con respecto a los controles. Yo antes veía los controles como una molestia, te voy a estar estorbando, trabajamos juntos y un control es malísimo. Y hoy veo el control como una forma de cuidar a los que hacen las cosas bien. Quizás nos había quedado como pendiente hablar algo para mí que está bueno respecto del oficio, digo, porque nos atraviesa a todos desde donde estamos hoy, desde la arquitectura. A vos te debe pasar lo mismo desde tu lugar. Cuando uno está en este ejercicio de intentar trabajar en algo auténtico y personalizado y único, el oficio parece hoy que tiende como medio a desaparecer, que toda la tecnología y la velocidad con la que se vive, pareciera que no hay tiempo para el oficio, Sí. para lo artesanal, y quizás de eso me gustaría también preguntarte qué opinás al respecto, si vos lo ves como algo negativo, positivo, o lo ves como, bueno, es esto y sobre esto. Sí, no, yo veo que el oficio está ahora potenciado por la tecnología. O sea, yo creo que el artesano de hoy no solo trabaja con la mano, sino que también sabe qué botones tocar, qué botones tecnológicos tocar o de qué máquinas o herramientas valerse para lograr ciertos resultados. Entonces es como... Otro tipo de artesano, decís Es vos. otro tipo de artesano que incorpora la tecnología. Lo mismo me imagino que para ustedes, no sé, generación de imágenes con inteligencia artificial y qué sé yo, bueno, te asiste, te acelera, te ayuda a pensar si querés más rápido, pero no te hace no te quita tu lugar, me parece, ¿no? Sí, puede ser. O sea, creo, pensando nosotros en esto, decir, bueno, estamos de este lado viendo lo personalizado y demás, habernos pasado a la documentación BIM, por ejemplo, Exacto. Entender que documentando de esa forma seguimos haciendo la misma arquitectura, no cambió la arquitectura, pero el medio sí, y hoy podemos documentar y ver en 3 dimensiones como las venas por dentro del cuerpo, digo, Exacto. son las instalaciones de una casa, que es como un robot perfecto, cada vez más las casas parecen robots, ¿no? Hoy con la domótica y demás, casas inteligentes, y eso es la tecnología también que nos permite poder ver todo, no ver interferencias, cómo hacemos para resolver todo sobre el papel, siempre decimos, si no, que el error llegue a la obra, Claro. nos lleva menos tiempo y menos plata si no encontramos en el papel, y bueno, hay también ahí un apoyarse
Y bueno, y si pensás un poco hacia atrás, antes dibujaban en papel, cuando arrancamos la carrera dibujábamos sobre papel. Total. Sí, total. aparecieron las computadoras y no desaparecieron los arquitectos. Exacto. Tal cual. Yo creo que esto da productividad y bueno, y el tema de los oficios y de la por ahí percepción que uno a veces tiene de se pierden los oficios, la tecnología y demás, bueno, yo creo que ahí está la responsabilidad de uno o la oportunidad para justamente repensar el oficio como algo que incorpora tecnología y no pensar la tecnología como que es algo que mata el oficio. Porque yo creo que de la valija con rueditas está lo interesante, ¿no? Y ahí está como lo diferente, lo que sorprende y lo que más vale la pena Y recorrer. tenemos el nuevo eslogan de la empresa, la valija con rueditas, ¿no? Uniendo las Está bueno, partes. es una buena imagen. Impecable. Javi, después los materiales muchos ustedes importan, ¿no? Que Sí. vienen piedras de Brasil, vienen de Europa y demás. Pero después, si tuvieras que hacer como el camino básico de la roca a la piedra que sale, ¿cómo llega hasta que se transforma en una mesada, por ejemplo? ¿Qué pasos, qué procesos hacen ustedes para...? Bien, nosotros operamos también canteras. Ahora, fin del año pasado se abrió una nueva en San Luis, que es una piedra que está al lado de nuestra fábrica, insólito. Estaba ahí de siempre, obviamente, pero no sabíamos. La valija y la ruedita otra vez. Exactamente, ahí estaba. Es una cantera que abrieron los Mancilla, Fernando y Carlos, que son en esto de las canteras. Nosotros, si bien tenemos equipo propio para operar alguna cantera o algunas canteras, no todos los materiales los operamos nosotros directamente. Entonces siempre colaboramos con canteristas que tienen sus propios equipos y en general nosotros les aportamos maquinaria y ellos nos dan material. Se hace como una inversión conjunta. Como que este tema del apoyo y de la colaboración también se da a nivel canteristas, a nivel marmolerías y bueno, ahí. El canterista es el que va y dinamita y saca el bloque de piedra. Pero no hay dinamita. Es una creencia. Está bueno eso. Porque viste que ahora todos queremos el borde roto que tiene la perforación. Claro. Bueno, eso es un barreno. Destapás una piedra y haces con cortes de hilo todo lo que puedas o barrenos, vas cortando la piedra como si fuera una gran horma de queso, que primero cortás un mazo, que le llamamos, que es un pedazo grande, por ejemplo, 8 por 3 por 12. Grande. Lo volteás, antes de voltearlo le haces una cama de tierra para que cuando caiga el mazo caiga entero. Y después escuadrás los bloques. ¿Cómo se escuadran los bloques? En general se hacen perforaciones con barreno y con cuñas o cemento expansivo, ¡tac! La piedra parte por esa línea que hace las veces de un troquel en el papel, ¿no? Es debilitar una zona para que la piedra rompa por ahí. Entonces, ¿No existió nunca la dinamita? ¿Era todo un mito? no, al revés, porque cuando vos dinamitas, rompés. Y cuando rompes en la cantera, después tenés que arreglar en el aserradero, resinar, parchar, un montón de cosas y no te queda el mejor producto, digamos, mucho mejor que esté tal como estaba en la naturaleza. Sí. Por ahí el tema de la dinamita se usa por ahí si hay alguna zona que hay que simplemente destapar, pero que no se va a aprovechar nada porque no sirve o lo que fuere. Pero no, sino todo eso que vos ves de costras son bordes de bloques que tienen estos barrenos y cuando no tienen bordes, que vos, viste, hay algunas cáscaras que no tienen ningún trabajo, se llaman lisos naturales. O sea, es una rotura, es una falla que estaba ahí. Entonces, esa cara del bloque es la que daba contra la falla. Entonces es una cáscara natural, hay poco. Hoy te piden las cáscaras, ¿viste? Hace 20 años atrás querían una cocina blanca perfecta. Exactamente, hoy te ahora queremos las la cáscara. Lo que antes se tiraba. Tal cual. Todos lo quieren. Es verdad. Sí, tal cual. Pero Javi, y ahí vos decís, bueno, sale el bloque, que lo acuestan, tengo la imagen perfecta, cuando cae sobre el colchón como de tierra. Sí. ¿Y de ahí cómo llegan? ¿Camiones? ¿Lo parten? ¿Lo traen? De ahí claro, ahí se escuadra con una pala cargadora, se pone arriba de un camión que va hasta alguna fábrica. Nosotros, el material nacional, este material que te estaba contando, que se llama Amadeus, que es un negro increíble, está espectacular. ¿Lo conocen? Lo conozco, sí. Buenísimo. Además mi hijo se llama Amadeo, así que me decís Amadeus, que Amadeus, significa amar a Dios, no sé, pero... Mi viejo le puso el nombre. Y
va hasta el aserradero y ahí se hace un escuadrado adicional del bloque para que después cuando cortes la chapa te quede perfectamente recuadrada. Se mete abajo de un telar, nosotros le llamamos telar, pero es más fácil decir sierra multihilo, como que se entiende mejor, me parece. La vi perfecta. El sí, sé lo concepto, que me decís. que es una máquina de estas para cortar huevos, pero bueno, tienen unos rolos que impulsan unos cables de acero con perlas de diamante industrial, refrigerados con agua, que va girando, bajando y se van cortando los bloques con todas las chapas en simultáneo. Después de ahí se hace una terminación superficial, que puede ser flameado, leather, pulido, etc. Y con eso queda una chapa lista para que una marmolería la pueda dimensionar a medida de un proyecto. Javi, ¿agradecés qué, si te tuviera que decir hoy? Yo agradezco muchísimo la oportunidad que tuve y sigo teniendo de entusiasmarme con tantas cosas. Eso es algo que realmente disfruto y es una cosa que tengo que se va renovando. O sea, Y entusiasmar a otros también, vos. pasa que el entusiasmo es contagioso. Para mí no es que uno entusiasme a otro, sino que vos ves a alguien divertido y te da ganas de, ¿no? De decir, che, a ver, ¿en qué andás? ¿Qué estás pensando? ¿Viste qué te pasa? Cuando ves a alguien que, Es que la energía, de repente la buena- sonríe, sí. decís, ¿de qué te reís? Sí, ¿Viste? Te da curiosidad. Y cada vez son más. Está uno riendo así, se suma otro, Exacto. otro, y así se va contagiando eso. Así que bueno, eso para mí es algo que yo realmente lo valoro y lo agradezco. Agradezco la posibilidad de también, a partir de ese entusiasmo, tener la posibilidad de hacer ciertas cosas o de ir un pasito más. Nada, y me pasa con muchas cosas. Así que bueno. ¿Cómo te definirías si mirás hacia atrás cuando pase la vida? Decís, sí, fui exitoso porque... Yo lo veo mucho, yo creo que si conseguís emocionarte una vez al día, sos re exitoso. Porque estás conectando con algo que te convoca, ¿no? Emocionarte bien, digo, ¿no? Eso, para mí, hay algo de eso. Porque eso es un conectado. indicador de disfrute y es un indicador de que, bueno, que estás ocupándote de algo que te hace bien. Te hace ¿no? feliz. Sí, que de alguna forma toca fibras que están buenas. Lo pensaría un poco por ahí. Conectado con el aquí y el ahora, o sea, nada más y nada menos. Sí, y con algo que te convoca y que te abre los ojos. Eso para mí es cuando veo gente que consigue sostenerse en esas vidas o invirtiendo tiempo y dedicándose a proyectos que lo conectan y lo emocionan, me parece que hay una persona feliz. Exitosa. Sí, exitosa. Sí. Bueno, Javi, gracias por venir, por conversar con No. nosotros. Un placer enorme. Bueno, mil gracias por haberme invitado. Gracias por esto. Espero que deje un legado. Esto no terminó todavía. Te proponemos un ping-pong final. Bueno, nos gustaría saber un libro que nos quieras recomendar. Un libro que me encantó y lo leí antes de empezar en este mundo de la piedra es La agonía del éxtasis, que es la biografía de Miguel Ángel. Es espectacular y el autor te consigue transmitir esa pasión de una forma... Ese lo recontra recomiendo. Bueno. Está buenísimo. Javi, ¿con qué personaje vivo o muerto te gustaría compartir una sobremesa? Daniel Rabinovich. Es como el inventor ahí o el genio loco de Mercado Libre. Es un tipo que digo, wow, qué personaje único. Y si no hicieras lo que haces, Me gusta mucho la tecnología. Así que me suena algo de eso. una frase que te representa. Carpe diem, la de la Sociedad de los Poetas Muertos. Es una frase que me gusta mucho. Esa película es la mejor peli. ¿Y tu lugar en el mundo? Mi casa. Abriata. ¿Una virtud que te define? Tenaz, me parece. Sí, tenaz. ¿Y un defecto que arrastrás? Poco metódico. Ayer le decía, comía con Jerry, ¿viste? Garbulski, que daba un curso de hábitos. Y le dije, Jerry, tengo que hacer el curso de hábitos de vuelta. ¿Y qué sería para vos el buen habitar? El buen habitar es un espacio como este,
con un fuego. Para mí el fuego me gusta que lo tengas ahí porque el fuego te reúne, es automático, ¿viste? Prendés la hornalla, empezás a hacer algo y enseguida se genera una charla. Y el buen habitar es un espacio que tenga un lugar para preparar rica comida y tener buenas charlas. Sí. Impecable. A todos los que nos escuchan, esto fue En Concreto, el podcast donde el diseño también se cuenta con oficio. Porque al final, ser creativos no es solo una decisión profesional, es una forma de hacer. Si te gustó este podcast, compartilo y suscríbete.